Bien, quiero invitarles a leer en Mateo capítulo 18, versículo 1. Ustedes me van a decir, ¿por qué Mateo 18 se hace como no sé cuántos meses y yo estoy hablando de Isaías? Pero de repente como que cambia la cosa y me fui a Mateo 18, pero por un ratito. Espero más adelante, en alguna otra reunión, seguir con Isaías. Estoy fascinado, encantado con ese libro. Mire, de todas maneras voy a leer otro pasaje previo. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ese versículo es como la clave para que ¿cuál es la idea de leer Mateo 28? Es pensar en eso. Esta reunión yo les voy a invitar a pensar en eso. También dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, o esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto pensad, esto haced. Entonces vamos a leer ahora Mateo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que le hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo solo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa escucharles a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta ahí nomás vamos a leer la palabra. En esto de pensar, yo no sé a qué versículo vamos a llegar, pero este es un pasaje tan importante, tan necesario de entrar en el tema. Dice, se acercaron los discípulos a Jesús. Fueron con una pregunta. Eso es lo mejor que se puede hacer cuando hay una duda, cuando hay una inquietud. Ir a Jesús y preguntarle, porque Él es el maestro. Como dice Isaías, capítulo 9, admirable consejero. Él es admirable consejero, capaz de poner la verdad a las dudas más arraigadas que uno tenga. Se acercaron los discípulos diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Ellos están preguntando, están mirando a Pedro, pareciera que va a ser él. Están mirando a Juan. Quién sabe, cada uno tendría alguna pretensión de tener alguna participación ahí. El Señor responde la pregunta, pero no la responde en el versículo 2, la responde en el versículo 4. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí contestó. Pero hay 2 versículos antes. Y entonces conviene preguntarse por qué esos 2 versículos, porque el Señor parte siempre de su origen, parte desde donde comienza el tema de esta respuesta. Pero la respuesta está en el 4. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta es clara. La respuesta es directa. O sea, en otras palabras, le dijo, así como estáis ustedes, ninguno de ustedes es el mayor. Pero todos ustedes podrían ser el mayor. Pero ninguno es el mayor. Entonces, miremos un poquito la respuesta. Dice, versículo 2, donde comenzó. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ellos pensaban que él iba a indicar con el dedo a alguno de ellos que estaban ahí, y a ese lo iba a poner, da un paso al frente, o lo iba a poner en el medio. Y la verdad es que no consideró a ninguno. Y eran los discípulos. Y eran los que iban a tener una tremenda responsabilidad. Y eran los que le habían acompañado durante 3 años y medio, estaban equipados, ninguno estaba mejor enseñados que ellos. Y sin embargo no los llamó a ellos. Entonces él, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y no dijo ni una palabra al comienzo, lo puso en medio nomás. Así que ellos tienen que haber empezado a preguntarse, ¿qué estará queriendo decir? No me llamó a mí. No llamó a él, que yo habría votado por él. No hay elección ahí. No hay votación. No hay democracia. Yo digo siempre estas cosas, porque parece que necesitamos que se nos refresque que cuando estamos en la palabra de Dios, la democracia no está, no existe. Puede existir en las mentes del mundo, pero no puede existir en la mente de Dios, no está eso ahí. Entonces, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio. Y esa es el inicio de su respuesta, pero
Pero la respuesta clara, concreta, la dice en el 4, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, hasta ese momento ninguno de ellos. Pudiera ser que todos aquellos optaran a ese lugar de influencia. Entonces le dice, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, un niño. Lo llamó, así que el niño vino. Así que yo diría que el niño no era tan pequeño, porque el niño podría caminar. Pero como quiera que se sea, allí está ese niño en medio de ellos. Y el niño no tenía ninguna pretensión de ser el mayor. Ahora, ¿por qué él escoge a un niño? Entonces le dice, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso de entrar en el reino de los cielos tiene que ver con el nuevo nacimiento. Solamente que aquí está planteado desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno. De la responsabilidad de toda persona. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, dijo el Señor. Lo dijo claro, pero Él lo dijo desde el punto de vista de que es una obra divina, porque dijo el que no naciere de arriba. Entonces no puede entrar en el reino de Dios. Pero aquí le está diciendo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. No hay ninguna otra forma de entrar en el reino de los cielos. Así que el reino de los cielos habla del mismo reino de Dios, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de los seres humanos. Bueno, eso estoy sugiriendo, porque yo sé que esa es una discusión que lleva bastante tiempo y los que saben no se ponen de acuerdo. O los que uno supone que saben. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Si se necesita el nuevo nacimiento, está claro que esto no es para una persona no renacida. O sea, una persona que no se ha vuelto y hecho como niño, esa persona no puede ser el mayor en el reino de los cielos. No tiene ni una posibilidad de ninguna manera. O sea, un inconverso no puede ser el mayor en el reino de los cielos, es imposible. Primero no entra, porque no está dentro. El mundo está asociado ahí al reino de los cielos porque esto está en la tierra. Está adherido. Un poquito más adelante va a decir, hay del mundo por los tropiezos. O sea, el mundo está ahí al lado. Está de observador, está queriendo participar, está presente, casi diría yo, va a las reuniones. Todo eso lo podríamos decir en un lenguaje más actual para nosotros. Pero para ellos, de ningún modo. Entonces dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. El nuevo nacimiento debe ser apreciado, pero nosotros nos quedamos cortos porque no nos damos cuenta que el nuevo nacimiento viene porque nada de la naturaleza humana tiene parte en la voluntad de Dios. Nada de lo que es de la naturaleza, nada de lo que la naturaleza está caída. La naturaleza está contaminada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maraville que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas de que haya necesidad de un nacimiento de nuevo, y sin el nacimiento de nuevo no hay nada. El reino no es para ti. Y entonces se lo está diciendo a los discípulos que el punto de partida de esto, del que se humilla,
como este niño es precisamente el nuevo nacimiento. Si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Entonces eso es primero. Maravilla de maravilla el nuevo nacimiento. Maravilla de maravilla es que nosotros seamos participantes de una nueva naturaleza, porque la anterior está contaminada, está caída. No ayuda, no ayuda. Y entonces ellos lo que estaban pensando en quién de ellos era el más importante o iba a ser el más importante, están pensando como hombres. Están pensando como seres humanos nomás, como descendientes de Adán caído. Están pensando así. Están pensando que esto es una jerarquía. Están pensando ellos que esto va a ser igual que las naciones. Y la verdad es que ellos están pensando así. Y el Señor les cambia de inmediatamente el temario. Y le está diciendo, miren a ese niño. Yo, ninguno de ustedes, ese niño, como ese niño. Y nosotros tendríamos que pensar así. Si nosotros no crecemos en la realidad de la nueva creación, de la nueva naturaleza, del nacimiento de nuevo, no tenemos ni una posibilidad de, primero, si no nacemos de nuevo, no entramos. Y si no crecemos en esa realidad, nosotros no avanzamos. Y entonces aquí dice, porque de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Un infiltrado entre los creyentes puede haber. Un infiltrado entre el pueblo de Dios, muchos infiltrados hay. Pero no han entrado en el reino de los cielos porque no han nacido de nuevo. El Señor sabe quiénes son. Y usted debería saberlo si ha nacido de nuevo o no. Y si no ha nacido de nuevo, debe detenerse. Porque usted estaría como un infiltrado. Es feo la palabrita infiltrado. O sea, alguien que está en un lugar que no le corresponde. Y que un día va a ser tomado y sacado fuera. Entonces aquí nosotros tenemos este caso. Empezó a hablar del nuevo nacimiento primero. Y entonces ahora sí que le dice, así que cualquiera que se humille como este niño. El humillarse como ese niño significa ocupar esa humildad del niño. Humillarse. O sea, mientras ellos estaban preguntándose entre sí mismos quién iba a ser el mayor, aquí le fueron y preguntaron al Señor y el Señor le dio la respuesta, pero correcta de inmediato. Ese pensamiento de quién va a ser el mayor en la naturaleza humana, en esa actitud de quién de ellos va a ser el mayor, no, eso no es el tema del niño. El niño no está pensando que va a ser el mayor. A lo mejor el niño está pensando en jugar, está pensando en otra cosa. A lo mejor el niño está pensando en recibir el amor de los mayores. A lo mejor el niño está pensando en que para él lo más grande es su padre y su madre, o su papito y su mamita. Y teniéndolo a ellos, o su abuelita, y teniéndolo a ella tiene todo. En cambio los otros que eran mayores, eran más grandes, la naturaleza humana más desarrollada, ¿están pensando en otra cosa? ¿Están pensando quién de ellos va a ser el mayor? Pues este es un tema que yo creería que no nos gusta mucho, porque nos humilla. Pero más que eso, es porque uno lo encuentra difícil. Hacerse como un niño, tomar la actitud del niño, es como difícil para un viejito. Para uno que tiene su tiempo recorrido y cree que sabe algo. Entonces ese es un temario difícil, pero por eso que el Señor lo puso en su contexto inmediato.
tiene que ver con el poder del nuevo nacimiento. Tiene que ver con la realidad nueva espiritual. Y si nosotros estamos pensando quién va a ser el mayor, es porque nosotros estamos en la energía de la naturaleza caída. Estamos pensando según los criterios de la naturaleza caída. Y cuando uno está en esos criterios, que le digan a uno, no, pues, si es un niño la cosa, a uno le resulta difícil. No sé si a ti te resulta difícil o no, pero yo, un viejo ya mal criado, criado mal o mal crecido, cuesta, po. Cuesta mucho dejar los pensamientos de viejo y ponerse en un pensamiento de una persona recién nacida espiritualmente, de una persona nueva, de una nueva realidad, donde la cosa es muy diferente, donde la cosa es muy distinta. Yo creo que cuando uno se convirtió, recibió al Señor, no sé, no sé si todos los casos sean igual, pero a uno le da la idea que recién convertido, a uno le cambiaron todo, le dieron vuelta a todo de una vez, o sea, en la totalidad, y uno lo que en ese momento quiere, lo único que quiere es la voluntad de Dios. Y uno se siente tan incompetente, tan incapaz, tanto que tiene 8 tipos de temas. Los temas del recién convertido es su Señor. Los temas del recién convertido es su Dios. Los temas del recién convertido es la salvación. Los temas del recién convertido es la alegría, el gozo. Los temas del recién convertido es no pecar. Los temas del recién convertido, oiga, del recién nacido de nuevo, es las posibilidades, las nuevas posibilidades que se abren para la gloria de Dios. O sea, en realidad, pensemos en esto, po. Dice, en esto pensar. Pensar quién es el mayor, eso es. El mayor, dice una versión ahí, el más importante. Uno se da cuenta, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Ahí quien no está pensando como niño es la iglesia. La congregación, oiga, se está alineando donde no debe. Se está alineando ante los apóstoles porque los considera que este es más importante que el otro. Imagínense Pedro, Cefas y Apolo. Y entonces la congregación se alinea. Alinearse detrás de un hombre que uno considera importante. Eso no cuadra. Pero aquí está hablando no a la iglesia, está hablando a los discípulos. Está hablando a los apóstoles a lo mejor y a algunos más también. Todos los que estaban ahí. Debe haber estado Matías. Debe haber estado Barrabás, no sé cómo envuelvo el nombre, llamado el Justo, del libro de los Hechos. Tienen que haber estado ellos ahí, yo creería. Porque ellos tuvieron desde el bautismo de Juan hasta ese momento previo de la venida del Espíritu Santo. Entonces habían más de 12. Capaz que todos los 120. Y capaz que más también. Que estaban escuchando que el reino de los cielos iba a ser una cosa muy distinta de lo que había en el mundo y lo que había incluso en Israel. Iban a ser renacidos, nacidos de nuevo, con una realidad espiritual que sería la fortaleza para la nueva realidad. Entonces,
que se nos dijera ahora, así que cualquiera que se humille como este niño, significa que por la energía del nuevo nacimiento, de la nueva creación, de la nueva criatura, uno debería avanzar hasta humillarnos como este niño. En vez de crecer nosotros hasta en los puestos de más importancia o hasta las personas más importantes, deberíamos descender hasta el lugar del niño. Entonces la pregunta, ¿quién es el más importante?, decía don Guillermo McBride, ya es una pregunta carnal, que bien se podría tolerar en medio de este mundo, porque no tienen opciones, que uno la entendería de personas de la política o de las autoridades o de cualquier organización de este mundo, de las organizaciones educacionales. Nosotros no vamos a hacer una querella contra eso. Pero eso puede funcionar ahí y no decimos nada, porque ellos no tienen otra opción. Pero es que esto funcione en medio del pueblo de Dios es un pecado. Porque nosotros se nos ha impartido la nueva naturaleza para que nosotros avancemos en la dirección correcta y que es contraria a la dirección de este mundo. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que la lleva? ¿Quién es el mandamás? De eso se preocupa el hombre. ¿Quién es el jefe? Pero cuando pone a un niño en medio, rompe de inmediato con todas las pretensiones de la naturaleza caída. Ese es un rompimiento. El admirable consejero. Por eso que admirable consejero. Tiene la sabiduría, tiene la inteligencia, pero además de tener la sabiduría que corresponde a la realidad, es un admirable consejero porque él pone el tema desde su origen, con el tacto, el tino, con la luz, con el proceso, para llevar a los discípulos a abarcar la voluntad de Dios. Y le voy a decir que ese admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, maravilloso título del Señor, y fue visto en su primera parte, cuando menos en este caso. Entonces ahora llega, dice, así que, está diciendo que lo que va a decir ahora es conclusión de lo anterior. Así que cualquiera que se humille, no importa quién sea, cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oiga, el reino milenario de Cristo, perdóneme, que me cuesta sustraerme de Isaías. Pido disculpas. Pero le voy a decir que en Isaías hay pasajes como estos, por ejemplo, que por torpe que sea, no se extraviará. Si uno sigue el principio de la nueva naturaleza, va a entender todo. Va a entender absolutamente todo lo que conviene entender, lo va a entender. Es resultado de la nueva creación. El asumir el rol que corresponde dentro de la congregación, dentro de la iglesia y dentro incluso dentro de las cosas de este mundo que nos toca vivir porque nosotros estamos ahí. Incluso dentro de la familia. ¿Por qué va a ser el mayor?
el que se humille como este niño? El mayor significa aquí el más importante, ¿no es cierto? Pues ya lo hemos dicho. Pero va a ser el que va a tener más influencia. Mire cómo se dice de los ancianos. El apóstol Pedro dice los ancianos, de los ancianos de una asamblea, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, entre, no sobre. El más importante está sobre. El más importante en este mundo siempre está sobre. Pero el más importante en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no está sobre. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, no sobre ellos, con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread la grey de Dios. Nunca el que ha crecido según el poder de la naturaleza nueva se va a adueñar de lo que no le corresponde, porque va a entender. Mire, tener vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es el principio del conocimiento de la nueva naturaleza, de la nueva vida, de la vida eterna. Conoce lo que antes no conocía. Conoce a Dios y a Jesucristo. Y entonces dice, pastorear la grey de Dios. Eso es lo que conoce. Es lo que recibe, la verdad que recibe. La nueva naturaleza es que es la grey es de Dios. Entonces se llenan los datos del tipo de práctica y de vida que va a tener el renacido. Hermano, estamos pensando en esto pensar. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez, cuidando de ellas, no forzados por la nueva naturaleza. Si el Señor a uno le ha dado el poder funcionar como anciano, entonces no lo va a hacer forzado. Dice, sino voluntariamente. Heme aquí. ¿A quién enviaré? Dice, me fui otra vez para Isaías. ¿A quién enviaré? Heme aquí. Envíame a mí. Ha sido restaurado Isaías y entonces ha cambiado totalmente su actitud. Ahora lo va a hacer voluntariamente. No por ganancia deshonesta. No hay nada más cruel, oiga, no hay nada más cruel. Para la nueva naturaleza, para el creyente de verdad, que se le tase por un sueldo. No. El verdadero, el hombre de Dios que ha aprendido, no está pensando en el billete. Lo que hace, lo hace porque la nueva naturaleza le ha llevado al conocimiento de su Dios y de su Señor. No quiere algo distinto. No quiere que se haga mercadería con su servicio. El anciano así, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahora agrega, ni como teniendo señorío. Influencia tiene, pero no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, la grey está al cuidado de los ancianos. Entonces, la influencia tiene que ver con el cuidado. Y dice, no como teniendo señorío.
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por esto es difícil ser anciano, porque se requiere de la nueva naturaleza crecida, o sea, que el creyente haya crecido en el poder de esa nueva naturaleza, hasta darse cuenta que la grey es de Dios, hasta darse cuenta que su servicio no tiene precio, y que sería una vejación muy grande tasarla, y que la acción de cuidar se hace no como teniendo señorío. Tiene harta influencia el verdadero anciano, pero no lo hace como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Lo único que quiere es cuidar. El anciano de verdad lo único que quiere es cuidar. Lo único que hace es cuidar. Miren, los que están a vuestro cuidado. Muchos tienen familia, ¿no es cierto? Son casados, tienen familia. ¿Qué es lo que quiere el padre? ¿Qué es lo que quiere el papá? Cuidar, oiga, cuidar. Viven para eso. Todo lo que hacen es para eso. Claro, ellos tienen un señorío, porque ellos ejercen un señorío. Pero los ancianos no. Los ancianos no deben ejercer de esa manera nada. Bueno, volvamos al comienzo, donde estábamos en Mateo 18. Dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Esto está totalmente ajeno a toda posibilidad de una persona que no es creyente, verdadero. No tiene cómo ingresar ni cómo crecer. Y entonces le dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No hay galardones en este mundo, no hay jinetas, no hay derechos. Y entonces dice, y agrega este versículo, el 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El gran objetivo del verdadero, del mayor entre vosotros, es los niños como este. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, recibir. De esto se trata. No se trata de crecer el ego, no se trata de crecer mi lugar en la iglesia, no se trata de crecer mi lugar en la obra del Señor, no se trata de eso, se trata de ellos. Se trata de cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, como ese niño que estaba ahí puesto delante. Por supuesto que tiene que ver aquí en primer lugar con los nacidos de nuevo, con los renacidos. Todos los renacidos decimos con alegría, todos los renacidos tienen un lugar en medio del pueblo de Dios, todos los renacidos. No decimos que todas las personas. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿por qué dice en mi nombre? Sobre la base de mi nombre. La preposición ahí es epi. Sobre la base, sobre la base de mi nombre. Tiene que ver conmigo que ustedes lo reciban. Si ustedes lo reciban porque es mi nombre, es porque ustedes se acuerdan de mí. Es porque ustedes toman nota de mi presencia, de mi nombre. A mí me recibe. Es lo mismo que me reciban a mí. Si ustedes reciben a alguno que es nacido de nuevo, si ustedes reciben a uno que es nacido de nuevo,
me reciben a mí. Ahí está. El gran objetivo entonces, la gran instrucción del consejero divino, del consejero, del admirable consejero, es que la manera de ser el mayor, o de influenciar, o de tener un rol de ser escuchado, de ser creído, de ser seguido incluso, es precisamente que uno escuche al admirable consejero, haya nacido de nuevo el propio discípulo, que se haya hecho como ese niño, que abandone toda la influencia de la naturaleza carnal, y no solamente se humille, sino que ahora piense y se conduzca en cuanto a querer recibir en el nombre del Señor a todo otro creyente. A todo creyente. A todo nacido de nuevo. Vengan todos los nacidos de nuevo. No importa de qué país sean. No importa el color de la piel. No importa la pobreza en que vivan, ni las enfermedades. Vengan todos. Todos tienen un lugar aquí en medio del pueblo de Dios. Todos tienen lugar en medio de los discípulos. Los renacidos, vengan todos. Ay, yo llamo a los inconversos y a que vengan aquí a escuchar la palabra. A escuchar el mensaje, a escuchar el evangelio. Vengan todos a escuchar el evangelio. Los quiero tener aquí para que escuchen el evangelio. Y lo hacemos con la esperanza de que usted sea el próximo renacido. El próximo nacido de nuevo. Porque si usted ha nacido de nuevo, tiene un lugar aquí en el centro de los discípulos. Porque todos estarán contentos que usted haya recibido a Cristo. Todos estarán contentos que usted tenga ahora el comienzo de la nueva vida, ahora la comunidad. Entonces, hermano, si tú no puedes humillarte como este niño, tienes que volver a estudiar el nuevo nacimiento. Tienes que partir de ahí, de la fuente, del principio, de la parte, del comienzo. Y tienes que tú, por la gracia de Dios, avanzar en esa dirección. Rehúsa todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Esa naturaleza humana caída, la totalidad, el viejo hombre. Déjalo todo fuera, no tiene lugar aquí. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor quiere ser recibido por ti, por mí, a través de que yo tenga un corazón abierto a todos los creyentes, a todos los nacidos de nuevo. Que tenga un corazón de recepción, a todos los nacidos de nuevo. Vamos a dejar el tema hasta ahí. Hasta ahí nomás pudimos pensar. Leímos mucho y pensamos poco. El Señor bendiga su palabra.